Bienvenidos a La Otra Trama, bienvenidos a este espacio de entrevistas e información donde vamos a estar hablando acerca de la política, acerca de la justicia, también de la economía, con información propia, esa información que no sueles encontrar en los diarios y que nosotros, créannos o síganme, como decía el expresidente fallecido, no los vamos a defraudar, porque toda la semana estamos trabajando en aquellos datos para brindárselos a ustedes, esos datos que no salen en los grandes medios de comunicación. ¿Junto a quién? Junto al doctor Javier García, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo va, Javi? Buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Bueno, venimos de hacer radio un par de temporadas y la verdad que verte peinado ya es todo un avance. Es verdad, bueno, y a vos con traje, ¿no? Bueno, sí, es cierto, es cierto. El traje igual me acompaña bastante en mi profesión, pero sí, es cierto que televisivamente, por lo menos al acostumbrado a la radio, no era habitual. Sí, igual recordemos que venimos de una cuarentena y me gustaría ver qué es lo que pasa en las piernas, ¿no? Habría que escribir un libro, habría que hacer un documental de Netflix de lo que llevan los periodistas argentinos o los que hacen programas en Argentina de la cintura para abajo en pandemia. Pero dejémonos de bromas, por lo menos durante los próximos minutos, y empecemos a hablar de la información, la más reciente, que es la muerte del expresidente Carlos Saúl Menem. Por supuesto, estamos atravesados por la reciente muerte del expresidente Carlos Saúl Menem, quien falleció a los 90 años, con algunos detalles de lo que fue su despedida y con algunos recuerdos, ¿no? Es imposible no tratar de rememorar, como bien lo proponía Javier García, qué imagen, qué foto tenemos nosotros actualmente de la década menemista, de la década de los 90, ¿no? Falleció el padre de una década, los 90. Guste o no guste, y esa no es la discusión, pero era un emblema de una época. Una de las décadas quizás más cuestionadas y que reúne más adeptos y detractores, ¿no? Gente que lo recuerda con mucho cariño y que recuerda como una década trunca para Argentina, pero que tenía un rumbo hacia un lugar determinado, feliz, por supuesto, y los que dicen que fue la causa de todos nuestros males. Recuerden que quienes quieran escribir, porque vamos a tener una consigna para que todos ustedes participen, lo pueden hacer a la dirección que ven aquí debajo a través de las redes sociales y nosotros obviamente lo vamos a ir leyendo y tenemos también después algunos mensajes que nos van a llegar acerca de la despedida de Carlos Saúl Menem. Pero revisando un poco lo que fue su despedida en el Congreso, vayamos a la primera curiosidad de nuestro programa, lo que nosotros notamos de la cobertura que pudimos hacer. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, que además es la titular del Senado, donde se despidió a Carlos Menem, actuó como una especie de dama de llaves, ¿no? de ese palacio. Recibió a la familia con gestos realmente raros. Ha trascendido, digamos que en un momento... Sobre todo si uno lo contrasta con lo que fue el reciente funeral de Diego Armando Maradona también, y cómo fue su actitud en un funeral con relación al otro. Ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, como Cristina intenta no acercarse, ¿no? Sí, la mancha venenosa. Es como si jugara a la mancha venenosa, algo que ha llamado la atención, porque uno podría decir, bueno, estamos en pandemia, tampoco hay que andar besando y tocándose, pero Cristina Kirchner no está vacunada ya. En realidad está vacunada, pero es cierto que hay 2 dosis que darse para estar cubierto y que incluso después de la segunda dosis hay que esperar unos 10, 15 días para que uno esté realmente cubierto. Supongo que los plazos de Cristina no están todavía cumplidos. Lo que llamó mucho más la atención de esa secuencia es la mirada del hermano del expresidente Eduardo Menem, quien ocupó también un cargo de relevancia durante años en el Senado, cargo que hoy ocupa Cristina Kirchner, el cruce de miradas entre ambos, porque Eduardo Menem ha sido implacable a la hora de criticar a Cristina Kirchner, aprovechando su conocimiento y los años de relación con la actual vicepresidenta. El cruce de miradas realmente fue importante porque se han tratado realmente con los descalificativos y los agravios que te puedas imaginar, por lo menos durante los últimos 10 años. Y un dato no menor es que el propio hermano de Menem escribió un libro sobre cómo es el reglamento y el funcionamiento del Congreso y la ha criticado en términos administrativos y de esa letra chica que pocos hombres y pocos diputados y legisladores argentinos han leído alguna vez. Otra de las apreciaciones que hacemos en La Otra Trama y que ha llamado la atención es el barbijo que usó Cristina Fernández de Kirchner, quien ha dicho que Juan Domingo Perón para ella era un viejo de mierda. Y sin embargo aparece con un barbijo con el último abrazo que se han dado en público y que ha sido el retrato del matrimonio peronista entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte, ¿no? Es el día del renunciamiento de Eva Perón, con lo cual más allá de que estaba Perón en el barbijo, el significado y el mensaje es claramente evitista, vendría a ser. También llamó la atención la presencia de Carlos Naim Menem,
el último hijo reconocido por el expresidente, que lo reconoció en el año 2007, cuando había participado de la versión de Gran Hermano Famosos. Eso fue como una de las últimas apariciones públicas de Carlos Menem. De hecho, fue al programa, intentaron entrevistarlo en Gran Hermano y en cierta forma fue parte del show. Hasta ese entonces, Carlos Nair no había recibido el reconocimiento de su padre y después del programa sí logró el apellido Menem, algo que fue en su momento una noticia de gran relevancia. También paralelamente, como dato de color, se había dado el chiste de la famosa anaconda, ¿no? En un momento que Carlos Nair se queda desnudo, todo el país, hablemos de un programa de 40 puntos de rating, era el programa más importante de la televisión, y que después de que sucede eso, Carlos Menem termina reconociendo a su hijo en el año 2007. ¿Su hijo? Es mi hijo. A pesar de las pruebas de ADN que se tengan que hacer. No, pero eso es una cosa que viene de antes, así que... Pero es innegable, si uno lo ve, es el retrato de uno. Es Carlos Menem sin canas. Heredó mucho del padre, ¿qué va a hacer? ¿Por qué? Bueno, y esa característica tan menemista de la frivolidad, de que le gustaban las cámaras, vos no te olvides también que Carlos Menem condujo el programa Tiempo Nuevo reemplazando a Bernardo Neustadt, cuando Neustadt se tomó vacaciones. Algo realmente inverosímil pensándolo en lo que es hoy, que un presidente conduzca un programa político, quizás el programa político más importante de la historia argentina, y Menem condujo ese programa. Vamos a hacer un poco de historia, imágenes que quizás ya hemos podido ver, pero no está además rescatar una famosa visita que hizo Carlos Menem al aeropuerto de Santa Cruz, aeropuerto que recién se inauguraba como la gran mayoría de los aeropuertos de la Argentina que se inauguraron, o al menos se reacondicionaron, durante el gobierno de Menem. Es una realidad, ¿no? A partir también de las privatizaciones y las concesiones que se daban de ciertas dependencias del Estado. En ese entonces ya seguramente Ornequian estaba detrás de los negocios aeroportuarios. En ese entonces se inauguraba el aeropuerto de Santa Cruz y ahí pudimos escuchar y conocer años más tarde las palabras elogiosas del expresidente Néstor Kirchner hacia Carlos Menem, que después terminaron siendo rivales políticos en el año 2003. Le estamos agradecidos a la Nación por el pago de la deuda de las regalías impagas, aunque se lo digo con todo corazón, que nos duele por allí cuando nos dicen ustedes los de Santa Cruz tienen plata. Y le digo, señor presidente, estamos cuidando moneda a moneda, mientras lamentablemente en otros lados se dilapidaron los fondos de esas regalías. Nosotros lo estamos cuidando para darle un mejor futuro y una mejor calidad de vida a nuestro pueblo. También se hace mención en ese acto a los famosos 500 millones de dólares que recibió la provincia de Santa Cruz por las regalías de YPF cuando la empresa se terminó privatizando. Allí la provincia de Santa Cruz cobró 500 millones de dólares que Néstor Kirchner jamás pudo dar cuentas del destino de esos fondos. Así todo, de todas formas, se presentó como candidato a presidente, ganó la elección y hasta su fallecimiento pocas veces hizo mención de esos 500 millones de dólares que nunca aparecieron. Exacto, y una cosa importante es que después de ese discurso que acabamos de pasar, Menem cuenta la historia de que él supo en ese momento que Kirchner iba a ser el primer hombre que lo iba a traicionar, que le iba a clavar el puñal. Punto tal, que en un acto donde yo ya era presidente, sí, habló Néstor y dijo cualquier cantidad de cosas a favor mío. Y cuando yo me bajé del palco, Néstor dijo que yo era el mejor presidente de todos los tiempos. sí. Cuando me bajé, alguien me preguntó sobre lo que había dicho Néstor. Y dije, yo creo que el primero que me va a dar una puñalada va a ser Néstor. Y así fue. Con esto lo que resumimos es la vida tirante que tuvieron política desde por lo menos principios del año 2000 hasta su fallecimiento entre los Menem y los Kirchner, sin olvidarnos la vez que Néstor Kirchner se tocó los genitales y madera cuando tomaban juramento a Carlos Saúl Menem, un hecho que creo que todos recuerdan, ¿no? Bueno, Néstor Kirchner es el que retiró de la política a Carlos Saúl Menem cuando le ganó la elección presidencial y Menem se bajó de la segunda vuelta. En política se dice, cuando vos perdés una elección contra alguien, el que te retira es el que te ganó. Con lo cual, el retiro de Menem, más allá que después fue senador por La Rioja y demás cuestiones, el que lo retira de la política grande fue Néstor Kirchner. Seguramente sea una realidad y una certeza
para los próximos meses, y estando en este 2021 siendo un año electoral, la candidatura de Zulemita Menem a un cargo legislativo. Probablemente sea candidata a diputada nacional. ¿Es una noticia de ahora? No, es una noticia que ya estaba tomada, o al menos estaba barajándose previamente al fallecimiento de Carlos Menem, pero que va tomando forma para de aquí hasta agosto, si es que se realizan las PASO, o lo que terminarán siendo las elecciones generales en octubre. Seguramente Zulemita Menem sea candidata a diputada nacional. Ustedes me preguntarán, ¿por qué partido? ¿Y por dónde va a ser? Por el Frente de Todos, ¿no? Algo que empieza a quedar un poco en evidencia después de los últimos videos. Y va a generar un poco de interna familiar, porque si uno repasa los tweets de Adrián Menem con relación al fallecimiento de Carlos Menem, pareciera ser que no caería muy en gracia, lo que contábamos antes del hermano Eduardo, la candidatura de Zulemita por parte del espacio oficialista. Primera parte de este programa, nosotros les contamos que tratamos de tener análisis, información y también entrevistas. Vayamos a la primera entrevista de esta noche con el conductor Beto Casella, que además de conducir uno de los programas más exitosos de Canal 9, él tiene mucha relación con los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos lo llaman. Le dicen, a ver, Beto, contame, ¿cómo ves el humor social? ¿Cómo está esto? ¿Cómo puedo hacer para que la gente me quiera más? ¿Cómo puedo hacer para no caer mal? Esos consejos Beto Casella los da. Conversamos con él y también acerca, Javi García, del reparto de la publicidad oficial, de lo cual Beto Casella tiene una mirada muy crítica acerca de la cantidad de plata que se distribuye del gobierno nacional y de otros estados a través de la propaganda política. Conversamos con Beto Casella en La Otra Trama. Bueno, Beto, iba a ponerme una corbata para hacerte la entrevista y saco, pero leyendo un poco sobre vos me enteré que es algo que no te gusta, que siempre odiaste, y que tu debut en el año 94, en televisión me refiero, te obligaron a ponerte una corbata y no te gustaba nada. Creo que cuando recordás eso hasta te da un poco de vergüenza o no te gusta. La primera aparición así formal y conduciendo un programa Viva la Tarde, y además me acuerdo, como si fuera hoy, la ropa espantosa, había unas corbatas recontrachotas y esos sacos así tradicionales, y yo la verdad que no estaba para decir, no, yo me traigo mi pilcha, como pasó después. Vos sabés que cuando leía de vos hay una nota que la busqué especialmente porque me la acuerdo. Es una nota del año 2014 de Clarín, que se hacía una especie de café, era como una sección. Y ahí, mira, me anoté una frase porque te presentaban como un coaching del humor popular. Ahí hablabas de que te consultaban varios políticos, Macri, Randazzo en ese tiempo, hasta el fallecido exgobernador de La Sota. Hoy, ¿qué le respondes a los políticos cuando te preguntan acerca del humor social, el humor popular? ¿Cómo estamos los argentinos con el minuto a minuto que tenés vos de la radio principalmente? Bueno, están todos enojados. Todo el mundo está preocupado por la falta de trabajo que terminó de explotar con la pandemia, por la inflación que es genética, congénita y eterna. Y después, según los grupos, también más o menos enojo por cómo se viene manejando la pandemia, que yo veo que eso es mundial. Yo quiero rescatar otra vez ese Beto Casella que te consultan varios políticos, empresarios, como lo hace cualquier comunicador, con llegada al público, ¿no? Y leí que ahí vos le recomendabas a varios el libro Conducción Política de Perón, que es del año 52. ¿Por qué se lo recomendás, precisamente ese libro? Porque me parece que es un manual de la picardía política. Me sigue pareciendo un libro muy interesante que invito a leer, tengas la mirada de Perón que tengas, ¿no? Sí. Leí que se lo recomendás a los políticos en general en su momento, o sea... Un día se lo llevé de regalo a Mirta. Me acuerdo. Me acuerdo. Igual Mirta lo recibió bien. Sí, Mirta es un amor. Beto, ¿tenés recuerdo de otro año que haya sido tan convulsionado en cuanto a los movimientos en las radios y en las señales de TV como este 2021? No, la verdad es que hay mucho movimiento, pero vamos a ver cómo queda definido el mapa de los medios en un tiempito, ¿no? Porque hubo desembarcos de gente que no era de los medios, por ejemplo, la experiencia de Canal 9, hay que ver digamos, a mí en un momento yo choqué con la forma de conducir el multimedio de Cristóbal López, digamos. Nosotros tuvimos ahí un choque de forma de trabajar.
Yo venía de trabajar muy bien con Daniel Haddad y el desembarco en su momento de Cristóbal López, en muchas cosas fue muy perjudicial en cuanto al manejo, en cuanto al criterio de contenido, en cuanto al sostén financiero, a pagar en términos. De hecho, bueno, por eso me fui. Sí, terminaste con un juicio, sí, no, que si no me equivoco, ¿no? Vos y tu equipo, calculo. Sí, yo, mi equipo y otra gente que incluso se había ido antes que yo, como Longobardi, María Isabel Sánchez, Rolo Sí, Villar. lo sé. Y vos hablabas recién de la experiencia de Indalo, un poco me respondiste, y no solamente poniendo el foco en Canal 9, porque son varios los nuevos grupos de medios. ¿Crees que pueden terminar de la misma forma o similar que lo que ocurrió con esa camada de medios, N23, bueno, C5N fue el único que sobrevivió, pero miles de productoras y canales que después terminaron disolviéndose ante el cambio de gobierno, ¿no? Y ese es mi temor. Yo, digamos, no sé de todos las nuevas experiencias, tanto de radios como de canales, cuántos están sostenidos sobre todo por la pauta pública. Cuando vos instalás un medio de comunicación o desembarcás en un medio, sea radio, tele, canal de cable, un canal abierto, porque a priori vos tenés un acuerdo de lo que te va a dar el gobierno todos los meses, eso está muerto antes de empezar. Personalmente creo que se reparte demasiada plata en publicidad gubernamental para un país tan pobre. Totalmente. Es demasiado. Totalmente. El otro día sí. se viralizó un poco un informe que se publicó en internet respecto de ¿De la provincia cómo de es la Buenos Aires? repartija. No, del gobierno. Del gobierno. Del gobierno Y sin nacional. embargo te vas a sorprender de que el grupo Clarín, y sin tener ningún comentario peyorativo, pese a la supuesta guerra que hay, es el grupo que mayor presupuesto logra, ¿no? Es el de mayor Sí, audiencia en el muchos otro casos. día hice el mismo comentario en un corte, en una tanda en la radio con mis compañeras y mis compañeros, que me llamaba la atención. No es porque tenga que castigarlo No. el gobierno a Clarín por ser una voz disonante, sino que me llama la atención. Tampoco sé bien con qué criterio se Sí. distribuye la pauta, Desde porque ya. ahí en esa lista veíamos medios que no son muy masivos y estaban terceros o cuartos en la repartija. No sé cuál es el control, no sé quién lo controla. Yo te diría que la mitad de los medios de comunicación hoy están sostenidos por la pauta pública, si no cerrarían. Desde ya. No es normal. Retomamos la información sobre el fallecimiento de Carlos Menem. ¿Nos queda alguna noticia, Javi? Que nosotros siempre tratamos de agregar alguna información con respecto a los temas que hablamos, que es la serie que se está preparando sobre Carlos Menem. Una serie que sería para la plataforma Amazon, que se viene grabando ya desde hace varios meses. Y al igual que sucedió con Maradona, seguramente tendrá un estreno póstumo, ¿no? Con Maradona ocurrió la misma situación. No solo venían grabando a Carlos Menem, sino a la mayoría de los colaboradores más estrechos del expresidente. Seguramente para el próximo semestre conoceremos la serie de Carlos Saúl Menem. Pasamos a otra de las entrevistas, pero previo tenemos la consigna para que escriba a nuestro público, para que nos empiecen a hablar acerca de las fotos de la década del 90. Javier García, hay muchas. ¿La tuya cuál hay es? Muchas fotos. Y a mí, para mí la foto icónica de la década del 90 es la foto de Menem con traje amarillo con los Rolling Stones. Claro. Es el quinto Stone, porque para mucha gente o fue una época signada por ese tipo de excentricidades. Sí, yo tengo como otros recuerdos, capaz no lo puedo representar en una foto, pero sí tengo el spot de campaña de Carlos Menem, como no recuerdo otro, el famoso spot Menem lo hizo, ¿no? Donde se nombraban obras, donde se nombraba la eliminación del servicio militar obligatorio, donde se nombraban distintos avances que ellos tomaban como positivos para la Argentina, hablaban también de las privatizaciones. Bueno, ese spot claramente... Y un eslogan que hoy en día casi que está prohibido en las campañas electorales, que es: él pudo no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Hoy en día los políticos hacen todo, saben todo y nunca se equivocan. Recuerden que pueden escribir y hacer su aporte. También hay que recordar las promesas incumplidas, ¿no? Como el famoso cohete a la estratosfera, donde iba a permitir estar desde Córdoba hacia Japón en tan solo 1 hora
y media. Bueno, tenemos muchísimos temas más Sí. para ir hablando y recuerdos de lo que fue la gestión de Carlos Saúl Menem. Vayamos a otra de las notas que tenemos para hoy, que es con uno de los periodistas más importantes de investigación que tiene la Argentina, que es Hugo Alconada Mon. Y empezamos haciéndole una pregunta que con Javier nos llamaba la atención en la etapa de preproducción. ¿Qué pasa con el periodismo de investigación en la Argentina? ¿Por qué después de los cuadernos de la corrupción no conocemos otra noticia de tal magnitud? ¿Se acabó la corrupción acaso en la Argentina? ¿O los periodistas están más limitados al momento de hacer su trabajo? ¿Y por qué se los critica tanto también, ¿no? ¿Y por qué son tan denostados públicamente por algún sector de la sociedad los periodistas de investigación que lo que buscan es establecer verdades con lo que se hace con la plata pública, ¿no? Con Hugo Alconada Mon tratamos de descubrir la otra trama, en este caso, la otra trama de la política. ¿Qué pasó en la Argentina después de los famosos cuadernos de la corrupción? Que no hubo más denuncias resonantes. ¿Se acabó la corrupción en la Argentina? No, lo que ha ocurrido es un cambio de ciclo político que a su vez llevó a un cambio de tendencia tribunalicia. ¿Y por qué digo esto? Porque la Argentina de manera recurrente ha mostrado una notable correlación entre lo que son los ciclos políticos y los movimientos tribunalicios. ¿Qué significa eso? Que los jueces, no todos por supuesto, no seamos injustos, pero muchos jueces y fiscales son procíclicos. Se hincan ante vos cuando tenés poder, te patean la cabeza cuando dejás de tener poder. Le pasó a Menem, le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, lo está viviendo ahora Mauricio Macri. Un resumen de eso, si se podría resumir en una persona, es Ollarvide, ¿no? Un poco sintetiza lo que vos me estás contando. Lo sintetiza, es un muy buen punto, porque lo sintetiza pero no lo agota. ¿Qué quiero decir con esto? Que es, si se quiere, el rostro más icónico, el primer nombre que si uno dice en la sociedad, automáticamente sale el recuerdo de Norberto Ollarvide como un juez problemático, icónico de justamente estos problemas. Pero era, si se quiere, el rostro visible que le permitía al resto moverse por debajo de la superficie y seguir moviéndose tranquilos. Si se quiere, hasta cierto punto, Ollarvide era como un pararrayos que atraía la atención periodística, mientras que el resto seguía su camino. O sea que recién hablábamos de justicia y un término que sonó tanto a fines del año 2020 como a comienzos del año 2021, el tema de la amnistía, ¿no? Algo que ya veníamos escuchándolo, quizás en off, y finalmente se empezaron a tirar la pelota entre unos y otros dentro de la coalición que vos recién lo mencionabas, ¿no? De hecho, Alberto Fernández se lo tiró al Congreso, la agarró Sergio Massa dijo que no. ¿Quién quiere más la amnistía? ¿Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri? No, es una buena pregunta. Yo creo que por cómo está planteada, la amnistía está fogoneada por algunos sectores del kirchnerismo que no necesariamente le han consultado a Cristina Fernández de Kirchner. Y con esto te va a sorprender. A ver, ¿por qué te digo esto? Porque Cristina Fernández de Kirchner no quiere una amnistía, no quiere un indulto. Lo que ella quiere es que los tribunales, por televisión, públicamente digan, ella nada tiene que ver, no hubo caso de corrupción, o llegó de caso, hubo mal hacer, pero nada tuvo ella que ver con esta historia. Y una medalla y un diploma si es necesario, ¿no? A ella no le sirve un indulto, no le sirve una amnistía porque quedará en el cono de sombra como diciendo, te tuvieron que proteger. Espero que hayan disfrutado este programa con distintas entrevistas. Siempre recuerden que detrás de la política nosotros tratamos de descubrir la otra trama. Aquí por los canales Somos, junto a Javier García y quien les habla, Ariel Ferrentino.